Bienvenidos, bienvenidas al primer episodio de Economía Explicada. Un programa que la idea es precisamente tratar de bajar todos los conceptos económicos que están pasando en Argentina y que se expliquen de una manera lo más clara y sencilla posible. En este primer episodio vamos a charlar un poquito del modelo económico que tiene el presidente Milei, ¿no? ¿Qué piensa Milei? ¿Cómo concibe la economía? ¿Cuáles son las medidas que se desprenden? Arrancar por un marco general que nos sirva para después poder entender todas y cada una de las medidas que se fueron sucediendo en estos 7 meses de gestión, ¿sí? Así que arranquemos. Puede parecer un poco raro lo que les voy a decir, pero primero tenemos que arrancar por entender un poco cómo funciona la economía y en realidad sobre todo entender cómo circula el dinero en la economía, porque justamente el enfoque que tiene Milei en la cabeza a la hora de analizar los elementos, sobre todo la inflación, es el enfoque que se conoce como monetarista, ¿no? La idea de pensar que la prioridad de todos los problemas, fundamentalmente de la inflación, vienen de la mano de un exceso en la cantidad de dinero que circula en la economía. Entonces, para poder entender esto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es justamente cómo funciona ese dinero. Y precisamente para eso, yo creo que lo más interesante y lo más sencillo es utilizar una analogía, ¿no? Pensar cómo funciona una cisterna. Me imagino que todos conocerán el sistema, es digamos, un sistema que se utiliza en las casas para el bombeo de agua y que para mí es muy claro para poder entender esta cuestión. Lo explicamos rápidamente por si alguien no lo conoce. Una cisterna lo que hace es detectar si hay cierta cantidad de agua y esa agua después la lleva al tanque que está arriba y baja en función de las necesidades de la cantidad de agua de la casa para utilizar. Ahí fíjense que lo que tenemos es un flotante, que ese flotante es justamente el medidor que detecta el nivel de agua y en función de esa cantidad de agua hay una bomba que lleva agua hacia arriba, hacia el tanque o no, ¿sí? Y por otro lado tenemos una entrada de agua, que esa entrada de agua también, en función de si hay poca o mucha agua, se activa. Bueno, esta cisterna se puede utilizar para entender cómo funciona la circulación del dinero en la economía. Justamente lo que nosotros podemos pensar es que la cantidad de agua que hay en la cisterna, en el tanque de abajo, representa el dinero que está circulando. Esa cantidad de dinero que está circulando se ve afectada por factores que pueden inyectar dinero y por factores que pueden absorberlo. Fíjense que fundamentalmente lo que sería la entrada de agua me está explicando cuáles son las famosas canillas, ¿no? Que hace poco el ministro Caputo justamente hizo referencia a eso en una de las últimas conferencias de prensa. Dentro de esas canillas, la primera y fundamental es el déficit fiscal, ¿sí? Cuando el Estado gasta más de lo que recauda, incurre en un déficit y ese déficit tiene que ser financiado de alguna manera. Cuando lo financia a través del Banco Central, es decir, cuando le pide prestado, le dice, che, mirá, gasté 1 millón, recaudé solamente 500.000, me faltan 500.000 pesos, lo que hace el Banco Central es emitir ese dinero, dárselo al gobierno y el gobierno lo inyecta en la economía, con lo cual eso haría que aumente la cantidad de dinero en circulación, es decir, que aumente la cantidad de agua que hay en ese tanque. ¿Qué pasa? Ahí puede aparecer también el Banco Central, digamos, que es el que se encarga de regular esa liquidez, es decir, esa cantidad de agua, y lo que hace es ver si el dinero que está circulando por la economía es el adecuado o no. Y eso justamente sería lo que hace con la política monetaria, en particular lo que detectaría ese flotante que está ahí en el tanque. ¿Qué pasa? Si el Banco Central detecta que hay mucho dinero, puede sacarlo de circulación. Y una manera de sacarlo justamente es a través de los famosos pasivos remunerados. Lo que hace el banco es ofrecer una tasa de interés para que la gente, por detrás de los bancos, depositen su plata y eso haga que no se mantenga, digamos, circulando, sino que esté depositada en los bancos. ¿Qué pasa? Entonces lo que sucede es que esa cantidad de agua que es absorbida no desaparece. En realidad va al otro tanque, que también vamos a ver que tiene un límite, ¿sí? Pero fundamentalmente, de esta manera, es el principal mecanismo a través del cual se crea dinero, por lo menos en los últimos años de Argentina, y cómo el Banco Central lo absorbía. Atrás de eso aparecen los intereses de esos pasivos remunerados, porque justamente cuando el Banco Central saca ese dinero de circulación, tiene que ofrecer un interés a cambio.
Pero para pagar ese interés tiene que emitir dinero, entonces una parte menor vuelve a recircular en la economía. Y el tercer elemento, que podríamos decir que es, digamos, el más genuino, según justamente lo que mencionaba Caputo en los últimos días, es el de la compra de dólares. Cada vez que el Banco Central compra divisas y acumula reservas, a cambio está otorgando o inyectando pesos. Entonces, de manera esquemática, justamente lo que tenemos acá es una breve pantallazo de cómo entender la creación y la circulación de dinero por la economía. Otra manera, o para refrescar un poquito esto y que se entienda, es entender que es un circuito, ¿sí? Como decíamos recién, el gobierno decide gastar una cantidad de dinero por encima de la que recauda, el Banco Central es el que le presta ese dinero lo que hace el gobierno es gastarlo en una obra pública, gastarlo en jubilaciones, gastarlo en gasto en las provincias, en la educación, etcétera, etcétera. Eso termina en manos de alguna familia o una empresa, y que esa plata circula, y después por lo general termina en los bancos. Y los bancos lo que hacen con ese dinero es depositarlo nuevamente, como decíamos antes, en el Banco Central a cambio de una tasa de interés, y ahí aparecen estos famosos pasivos remunerados. Entonces, eso también genera dinero. Con con este esquema en la cabeza, podemos empezar a entender un poco el programa económico de Milei y sobre todo las primeras medidas que tomó. ¿Sí? Digamos, ni bien asume Milei, hay 3 o 4 medidas que fueron fundamentales, que fueron implementadas en los primeros días. Obviamente que si para Milei el principal problema de la economía es el exceso en la cantidad de dinero que está circulando, bueno, lo primero que hizo fue cortar ese déficit fiscal, ¿no? Que el gobierno pase a tener un presupuesto equilibrado y de esa manera que no tenga que recurrir al Banco Central para financiar ese déficit e inyectar dinero. Fíjense, como pueden ver en este gráfico, lo que están viendo ahí es la evolución del gasto público y de los ingresos del Estado desde el 2015 hasta junio de este año. ¿Sí? Fíjense cómo, ni bien asume Milei, a partir de diciembre del año pasado, se ve un claro ajuste en el gasto público, donde además prácticamente por primera vez se ubica por debajo de los ingresos, es decir, que desde que Milei asumió, ha tenido todos los meses un superávit fiscal, ¿sí? Haciendo que los gastos sean menores que los ingresos y por lo tanto en ese sentido se genere un superávit, ¿sí? Siempre acuérdense hablando de un superávit financiero, es decir, que también le alcanza para poder pagar esos intereses de la deuda. El segundo elemento fundamental que tenemos acá es el de la reducción de las tasas de interés. ¿Sí? Recuerdan que decíamos antes que el Banco Central lo que hacía era una parte de ese dinero la emitía por el pago de los intereses que generaban los pasivos remunerados. Y justamente esa tasa de interés después también la que nos daban a nosotros por los plazos fijos. Entonces, al bajar drásticamente las tasas de interés, eso repercute fuertemente en la cantidad de dinero que está circulando. Primero porque cierra o reduce la canilla de la emisión del pago de esos intereses que ahora son más bajos. Pero además, porque nuestros ahorros, si están en un plazo fijo, ese plazo fijo ahora nos va a dar una tasa de interés que está por debajo de la inflación. Entonces, esa cantidad de dinero, esos ahorros, se redujeron en términos reales. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos acá es que la reducción de tasas impactó, digamos, de dos maneras distintas. Por un lado, redujo los intereses, es decir, la emisión que hacía el Banco Central del pago de los pasivos remunerados, pero por otro también redujo los depósitos. ¿Sí? La gente que tenía la plata en plazo fijo, las empresas que también tenían en cuentas corrientes con dinero que están para poder pagar, bueno, todo eso, el interés que generaba no alcanzaba a ser compensado por la inflación y por lo tanto se reducía en términos reales. Entonces, esta cuestión fue también fundamental. Y el tercer elemento, que también lo pueden ver ahí en pantalla, es el crawling peg, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, primero, Milei ni bien asume, aplica una devaluación muy fuerte del tipo de cambio, un aumento en torno al 120%. Recordemos que el dólar está en un nivel bastante bajo, la brecha con el tipo de cambio financiero era sumamente alta, entonces lo que hace es primero devaluar fuertemente el tipo de cambio para corregir esa cuestión, pero
Una vez que devalúa, lo que hace es anunciar un crawling peg. ¿Qué significa esto? Bueno, que básicamente a partir de esa devaluación, el tipo de cambio se iba a mover 2% por mes. Es decir, cada mes iba a aumentar 2% y esa sería la política monetaria, perdón, la política cambiaria ya anunciada desde ese momento. Entonces, fíjense que ahí lo que estamos viendo es cómo las tasas de interés bajaron de manera sistemática y cómo el tipo de cambio se mantuvo en torno al 2%. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, fundamentalmente que también funcione como un ancla, ¿no? Es decir, sabemos todos que el dólar es un termómetro fundamental para los precios de la economía. Hay un montón de insumos que son importados que se pagan en dólares. Además, muchas veces las empresas miden su rentabilidad de esa manera. Entonces, el dólar es un termómetro fundamental y lo que el gobierno hizo fue utilizarlo como un ancla nominal. ¿Qué significa esto? Bueno, justamente que después del salto muy fuerte que tuvo la inflación producto de la devaluación, ancló el tipo de cambio para que eso también ayude a bajar la inflación, ¿sí? La idea es que funcione como un ancla nominal combinada también con toda la reducción de la cantidad de dinero en circulación. Digamos, esos dos elementos deberían hacer que la inflación se redujera, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Cómo fueron los resultados de ese modelo? Bueno, a nivel, digamos, de los objetivos que el gobierno se había propuesto, fueron satisfactorios. ¿Por qué? Bueno, fíjense que, primero que nada, cuando asume Milei, el Banco Central tenía reservas negativas, es decir, los dólares que tenía el Banco Central no alcanzaban a corresponderse con las deudas que había. Y esa devaluación del tipo de cambio lo que generó fue obviamente que al encarecerse el dólar aumentaran las exportaciones. Después vamos a ver que también se redujeron las importaciones por la caída de la actividad económica. Entonces todo eso le permitió al Banco Central inmediatamente, a partir del día 1, empezar a comprar dólares en el mercado y de esa manera acumular reservas. Como pueden ver en el gráfico que estamos mostrando, ni bien asume Milei, las reservas del Banco Central empiezan a aumentar sistemáticamente, pero después vamos a ver que se frenan un poquito en estos últimos meses. Y obviamente esta era una cuestión fundamental porque si el gobierno no acumula dólares, eso después no le permite pagar las deudas que tiene y también le va a generar dificultades a futuro con la quita de las regulaciones cambiarias en el mercado, ¿sí? El segundo objetivo era obviamente el de reducir la cantidad de dinero que estaba circulando en la economía, que también lo logró. Como pueden ver en este gráfico, lo que tienen acá son los tres agregados monetarios fundamentales que mide el nivel de circulación de dinero que hay en la economía. Primero tenemos la base monetaria, que es la que directamente controla el Banco Central, que son todos los billetes y monedas y los depósitos del Tesoro en la cuenta del Banco Central. Después tenemos el agregado que se conoce como M2, que eso me incorpora todas las cuentas corrientes y los depósitos bancarios de la población. Y después tenemos por último el agregado más grande, entre comillas, que es el M3, que también incorpora los plazos fijos y todo el dinero que estaría circulando en la economía. Como pueden ver en el gráfico, fíjense que ya venía reduciéndose de una manera sostenida. Recuerden que en la pandemia el gobierno tuvo que salir a inyectar mucho dinero por el aumento del déficit fiscal y eso después, cuando se revirtió, empezó a bajar de manera sostenida, pero vean que hay un quiebre muy importante en el momento que asume Milei, ¿no? Sobre todo en lo que es el M3, que justamente, como decíamos antes, es el que incluye los plazos fijos. Con la caída de las tasas de interés y el aumento de la inflación, eso redujo de manera drástica la cantidad total de dinero que estaba circulando por la economía. Otro de los objetivos, como habíamos dicho antes, lo que era la segunda canilla de emisión de dinero por parte del Banco Central, que era los pagos de intereses por los pasivos remunerados, la deuda que el Banco Central había acumulado con los bancos comerciales, también se redujo de manera sostenida. Fíjense que para noviembre del año pasado, es decir, previo al momento en el cual Milei asumió, el Banco Central estaba pagando
5.000 millones de pesos todos los meses por estos intereses, lo cual era, digamos, según el enfoque de Milei, una inyección de dinero muy importante. Bueno, vean cómo a partir del inicio de la gestión y con todas las medidas que charlamos previamente, esa canilla de emisión por pago de esos intereses se fue reduciendo de manera sistemática y finalmente en las últimas semanas se va a reducir a cero justamente con las últimas medidas donde se eliminaron completamente estos pasivos, aunque en realidad, y esto lo vamos a ver en un capítulo posterior, lo que se hizo fue pasarle esta deuda al Tesoro, ¿no? O sea, el Banco Central deja de tener la deuda, con lo cual deja de pagar intereses, pero no es que esa deuda se saldó, sino que se la pasó al Tesoro, que va a ser el encargado de pagarla a partir de ahora. Y obviamente el que para el gobierno es el logro fundamental fue la reducción sistemática y a una velocidad bastante importante de la inflación, ¿sí? Ahí en el gráfico pueden ver lo que tienen es la evolución del IPC, del nivel general de los precios, en la línea azul. En los puntitos rojos tiene la inflación núcleo. Recuerden que la inflación núcleo lo que hace es medir una canasta de bienes y servicios que, digamos, sería que no está afectada a cuestiones estacionales o que no está afectada a cuestiones como, por ejemplo, puede ser un aumento de las tarifas, ¿no? Tratar de eliminar todas esas cuestiones circunstanciales para tratar de medir la inflación de una manera más regular. Este es justamente el dato que más mira el gobierno y el Banco Central a la hora de hacer la política económica. Y después lo que tenemos ahí arriba en gris es la proyección del relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central. ¿Sí? El Banco Central todos los meses le pregunta a las principales consultoras del país cuáles son sus proyecciones para la actividad, la tasa de interés, el tipo de cambio, la inflación. Y justamente lo que está marcado ahí es la proyección que las consultoras hicieron luego de que asumiera Milei, ¿no? Luego de que se conocían todo este paquete de medidas. Fíjense primero cómo la inflación pega un salto muy importante en diciembre. Esto justamente es el resultado del fuerte aumento del tipo de cambio, el aumento del 120% que mencionamos previamente, que le pegó un sacudón a los precios. Y cómo a partir de eso, cuando el Banco Central estabiliza el tipo de cambio y lo mantiene en este aumento del crawling peg del 2%, bueno, la inflación empieza a bajar de manera sostenida y además empieza a bajar sistemáticamente por debajo de las proyecciones de estas consultoras. O sea, que el mercado esperaba que la inflación tardara más en bajar y en la realidad terminó bajando de una manera bastante más acelerada. Tal es así que para julio, esto es una estimación del Banco Central, todavía no tenemos los datos, pero el Banco Central estima que la inflación ya estaría llegando al 3%, digamos, un nivel sumamente importante para lo que fue el inicio de la gestión, ¿sí? ¿Qué pasa? Obviamente, estos son los aspectos positivos del gobierno, pero las medidas tomadas tuvieron efectos colaterales, ¿no? Efectos negativos en la actividad, sobre todo en los ingresos y la actividad económica. O sea, después de la fuerte devaluación y el salto inflacionario, obviamente que eso lo que hizo fue desplomar de una manera muy significativa los ingresos de la población, que obviamente no pudieron aumentarse a la velocidad que se incrementaban los precios. Eso hizo que para los primeros meses, sobre todo diciembre, enero y febrero, los salarios de los trabajadores, las jubilaciones, ¿sí? También los ingresos del sector informal, todos los ingresos de la población se redujeron de una manera abrupta, ¿sí? 10-12%, en algunos casos para los trabajadores registrados, la caída más grande desde que tengamos registro de los últimos 20-30 años. Y obviamente que esa fuerte caída del poder adquisitivo de la población generó una caída del consumo y por lo tanto una fuerte caída de la actividad económica. ¿Sí? Entonces ese fue el principal efecto negativo de las medidas que tomó el gobierno. Recordemos, no solamente la devaluación, sino el ajuste fiscal, la reducción de las tasas de interés que impactaban los depósitos. Todas esas medidas lo que hicieron fue profundizar la recesión, que es probablemente uno de los principales talones de Aquiles que tiene el gobierno, porque a pesar de
digamos, lo que venía diciendo en el discurso, ¿no? De que iba a haber un fuerte repunte de la actividad económica, que se iba a dar en forma de V, ¿no? Es decir, que la recuperación iba a ser muy rápida, bueno, eso hasta ahora no estaría sucediendo, ¿sí? Una manera de poder verificar esto es comparar la recesión actual, que es lo que están viendo en el gráfico con la línea violeta, contra las recesiones anteriores. Es decir, identificamos el primer mes donde arranca la contracción de la actividad económica y a partir de ahí vemos cómo evolucionan los meses siguientes, sobre todo para ver cuánto tiempo tardó en recuperarse y volver al nivel previo. No estamos hablando de crecimiento, sino simplemente de recuperar todo lo perdido. Fíjense, la caída actual, que en realidad arrancó en septiembre del 2023, es decir, que la recesión arrancó antes del gobierno de Milei, pero claramente se profundiza con las medidas, que es la fuerte caída que ven ahí al tercer mes, está en línea con la recesión del 2018. Recordemos, digamos, el gobierno de Macri en ese momento anuncia el acuerdo con el FMI, eso provoca una devaluación importante también del tipo de cambio y eso lleva a una caída bastante fuerte que en realidad fíjense que nunca se termina de recuperar. En cambio, las recesiones del 2013 y la recesión del 2015 son con caídas menores y con repuntes sostenidos, ¿sí? En todos los casos, o por lo menos en esos dos casos, vemos que la actividad recupera el nivel anterior a los 21 meses, ¿sí? Es decir, prácticamente tardamos casi 2 años en recuperar el nivel de actividad previa. El problema, como decíamos antes, es que la recesión actual es más profunda, la caída es más fuerte, pero además no se ven todavía señales claras de que estemos pegando la vuelta y que estemos recuperando. Si bien el último dato de la actividad de mayo mostró un repunte, ¿no? Todavía falta que eso se consolide, que veamos varios meses consecutivos de una mejor actividad económica para poder decir que hayamos tocado piso y estemos recuperando, y a partir de ahí tenemos que ver cuánto tarda esa recuperación en llevarse a cabo. Por ahora, insisto, mirando las recesiones anteriores, esto parece que podría llevar más tiempo de lo que el gobierno había anunciado, ¿sí? Otro de los problemas, y en realidad más que un problema es una de las cuestiones que más genera dudas en el mercado y respecto de la sostenibilidad del programa económico, es lo que está sucediendo con el tipo de cambio medido en términos reales, ¿no? O sea, el valor del dólar comparado contra el resto de los precios de la economía. Porque recordemos que habíamos hecho hace un ratito que lo que hizo el Banco Central fue utilizar al dólar como un ancla de los precios. Es decir, fijarla de modo que aumente 2% todos los meses, lo cual significa que está aumentando todos los meses por debajo del resto de los precios. Es decir, que los precios de la economía están aumentando más de lo que está aumentando el dólar. Yo sé que esto suena raro, pero cuando algo aumenta más que lo otro, en realidad eso se está abaratando, ¿sí? O sea, si todo lo otro sube y el producto que yo vendo no sube tanto, bueno, está más barato. Yo cuando comparo en el supermercado, si todo lo otro subió y esto no aumentó de precio, esto me parece más barato. Bueno, justamente eso es lo que está pasando o lo que viene pasando con el dólar desde el salto de la devaluación, que es lo que pueden ver en este gráfico. ¿Sí? Están viendo el valor del dólar medido en términos reales contra la inflación. Entonces, fíjense, después del salto muy importante que ese valor del dólar tuvo en diciembre, cuando asume Milei, ¿sí? El crawling peg, haciendo que vaya por debajo de la inflación, hizo que sistemáticamente todos los días se vaya abaratando un poquito, un poquito, un poquito, y que en la actualidad, fíjense, ya tenemos un valor del dólar, siempre medido en términos reales, similar a lo que había previo a incluso la devaluación que hizo Massa el año anterior, luego de las elecciones, ¿sí? Obviamente que la duda que esto genera, ¿cuál es? Bueno, primero que nada, que el dólar se siga abaratando, porque, como decíamos antes, el dólar está aumentando al 2%, pero la inflación no está todavía yendo al 2%, con lo cual se sigue abaratando un poquito más todos los días. Y el problema que tiene esto es que un dólar barato lo que hace es impulsar las importaciones. Si el dólar está barato, las empresas tienen mayor capacidad de importación, la gente tiene mayor capacidad de ahorro en dólares, la gente también tiene mayor capacidad de hacer turismo en el extranjero, porque el dólar está más barato,
hay mayor turismo, son todos componentes que impulsan la demanda de dólares de la economía. Justamente una economía que no tiene la suficiente cantidad de dólares. Entonces, acá tenemos un problema. Lo que el mercado está diciendo es, che, mirá, esta apreciación, como se conoce, ¿no? Este abaratamiento sostenido del dólar debería frenarse porque si en algún momento se va a terminar frenando por las malas. ¿Qué significa frenarse por las malas? Bueno, lo que vimos previamente, que esto genere un salto del dólar, una devaluación, obviamente eso con el consecuente impacto que tendría en la inflación, ¿sí? Y precisamente un corolario de lo anterior es que justamente en los últimos meses, ¿sí? Particularmente en el mes de junio, el Banco Central dejó de acumular reservas, ¿no? Esto lo decíamos antes y lo pueden ver en el gráfico. Ni bien asumió el gobierno, el dólar se fue a las nubes, recesión en la economía, ¿sí? Eso permite que el Banco Central acumule dólares. ¿Por qué? Bueno, porque los exportadores incrementan la liquidación y la venta de dólares en el mercado, pero a su vez, como hay una recesión y como además el Banco Central regulaba el acceso de los importadores, bueno, eso hacía que tampoco se demanden muchos dólares. Entonces, sobraban dólares en el mercado, esos dólares los acumulaba el Banco Central. Fíjense en el gráfico cómo ni bien asume Milei a partir del 10 de diciembre, rápidamente el Banco Central empieza a comprar dólares todos los días a una razón de más de 200 millones por día, ¿sí? Eso se mantiene de manera bastante sostenida hasta mayo. Recordemos que además ahí también aparece la cosecha y eso obviamente tiene un efecto muy importante porque los exportadores empiezan a liquidar sus dólares. Pero vean cómo a partir de fines de mayo y sobre todo, como les decía, a partir de junio y esta semana de julio, el Banco Central deja de comprar dólares. Y esto, insisto, es un gran problema porque todavía no tiene los dólares suficientes. Si recuerdan el gráfico anterior, voy a volver rapidito, el de las reservas. ¿Sí? Fíjense que el repunte es muy importante, pero que todavía todavía el Banco Central sigue con reservas netas negativas. Es decir, no tiene la cantidad suficiente de dólares y este proceso que venía creciendo de manera sistemática se frenó, con lo cual esto todavía es un problema. Además de eso, hay una cuestión también vinculada con el tema de la estacionalidad, que es el hecho de que ya estamos terminando los meses de la cosecha, por lo tanto ahora empiezan los meses complicados para el Banco Central. Es decir, los meses en los cuales en lugar de acumular dólares tiene que vender. Con lo cual es probable que esta cuestión de la venta de dólares, en lugar de recuperarse, se profundice todavía más. Eso es un gran problema que, insisto, viene también un poco a colación de lo que decíamos antes, como el dólar está cada vez más barato, eso impulsa esa demanda de dólares. Y eso es un problema porque ni el gobierno ni el Banco Central tienen todavía los dólares suficientes. Ahora, a fin de año y sobre todo a partir del año que viene, el gobierno enfrenta importantes vencimientos de deuda superiores a los 17.000 millones de dólares. Y justamente la cuenta que hace el mercado, bastante sencilla, es decir, che, mirá, los dólares que tiene hoy no alcanzan para eso, en los próximos meses no parecería haber señales de que eso vaya a repuntar, con lo cual podemos tener un problema importante en el frente cambiario, particularmente, ¿no?, con una potencial devaluación del tipo de cambio. Todo esto, o sea, todas estas dudas que se fueron generando respecto del modelo económico, podríamos decir que las medidas iniciales se fueron agotando, bueno, todo eso terminó repercutiendo en la brecha cambiaria, ¿no? Digamos, el dólar financiero, que es un dólar al cual, digamos, medianamente la gente y las empresas pueden acceder libremente, es como el termómetro de la economía. Bueno, justamente ese dólar financiero que venía muy estable en los últimos meses empezó a incrementarse de manera acelerada, como pueden ver, a partir de mayo, y con ese aumento del dólar financiero se incrementó la brecha cambiaria, ¿sí? Ahí están viendo en el gráfico la brecha contra el tipo de cambio oficial, el A3500, pero en realidad la brecha que más nos importa es la que está en amarillo, ¿sí? Porque recuerden que las importaciones tienen incluido un impuesto
del 17,5 que es el impuesto país. Entonces el dólar real al cual las empresas acceden, ¿sí? O la gente para turismo, lo que sea, es ese dólar país, digamos, pensando en una potencial unificación del tipo de cambio, donde obviamente lo que sucede es que el dólar oficial se junta con el dólar financiero. Bueno, probablemente el valor que haya que mirar es este dólar y por lo tanto creo que la brecha más relevante es la que está ahí abajo, que era una brecha prácticamente nula y fíjense cómo en los últimos meses pegó un salto y ya se ubica en el 30%. Esto para el gobierno es, primero que nada, un llamado a atención, ¿no? Digamos que justamente, de alguna manera, es el termómetro de la economía, el termómetro del mercado, que lo que me está diciendo es, che, mirá, acá yo veo dudas, veo que en el corto plazo puede haber un salto del tipo de cambio, por lo tanto eso genera expectativas de devaluación y eso hace que el mercado vaya a la compra de dólares. Y por otro lado, un problema más concreto, que es el del impacto en los precios, que fue una cuestión que también se vino dando en las últimas semanas. Como parte de las importaciones se hacían a este dólar financiero por restricciones que había en el mercado oficial, bueno, el encarecimiento de ese dólar financiero impacta en los costos de las empresas, entonces lo que empezó a pasar era que esa inflación que vimos que venía bajando de manera sistemática, con el aumento de la brecha, eso le puso un freno. Y entonces, acá tenemos un gran problema para el gobierno, porque recuerden lo que decíamos antes, la principal duda viene por el lado del tipo de cambio. El dólar se está abaratando sistemáticamente y se abarata sistemáticamente porque aumenta solo 2% cuando la inflación es más alta. Si la inflación no termina de bajar y no converge a ese 2% como quiere el presidente Milei, bueno, ese dólar se va a seguir abaratando. Y se va a abaratar a una velocidad que sea cada vez más grande en función de si esa inflación no se reduce. Entonces acá tenemos el principal problema o la principal señal de advertencia del agotamiento de esta primera fase del modelo, que es justamente la que llevó a los anuncios de las últimas semanas, lo que se conoció como la fase 2, ¿no? La fase 1 había sido la eliminación del déficit fiscal, pasar a tener superávit para cerrar esa canilla de emisión. Ahí lo que Caputo hizo fue anunciar la fase 2, que algo de eso ya se venía haciendo, que era la eliminación de los pasivos remunerados. Ahí se sumó la cuestión de los puts, algo que vamos a ver en detalle en capítulos posteriores, pero que básicamente era otra potencial canilla de emisión de dinero, porque era un seguro que los bancos tenían contra la deuda, que podían utilizarlo para vender esa deuda. Y por último, la más reciente medida que anunció Caputo fue la intervención en el mercado financiero, es decir, la utilización de dólares que acumulaban en el mercado oficial para venderlos en el mercado financiero. Y esto, en realidad, de alguna manera disfrazado como que era una medida que apuntaba a frenar la tercer canilla de emisión, pero que en realidad claramente, como charlamos antes, estaba apuntada a frenar el aumento de la brecha, ¿sí? Todo esto igual lo vamos a ver en profundidad. La idea de este primer capítulo era brindar lo que sería el marco, ¿no? El marco analítico que tiene Milei, cómo ve la economía, cuáles son los principales focos de tensión, cuáles son las causas de los problemas y por lo tanto cuáles son las medidas. Y a partir de eso, justamente, en episodios posteriores vamos a empezar a profundizar un poquito más en la coyuntura, en las medidas más recientes y explicar algunas cuestiones que a veces vemos que nos escapan, ¿no? Como por ejemplo la competencia de monedas, la dolarización endógena, bueno, todas estas cuestiones las vamos a ir charlando en capítulos posteriores. Así que bueno, espero que les haya gustado. Como siempre saben, denle like, ¿sí? Las preguntas que tengan las vamos a ver en el capítulo que viene o también las podemos charlar en las redes, ¿sí? En Instagram, en Twitter, pregunten y ahí lo vamos a ir viendo o las anotamos y juntamos todo y lo charlamos para más adelante. Pero bueno, espero que les haya gustado, espero que se haya entendido, ¿sí? Lo principal de este programa es tratar de que ustedes entiendan la economía, no que se la cuenten, que la entiendan. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo de Economía Explicada.